Y es que hablar de innovación en salud, por supuesto, para eso tenemos que hablar de la inteligencia artificial como una de las principales herramientas que está revolucionando a todos los sectores. En este impacto, la salud, por supuesto, no se queda atrás y en Colombia, universidades como el Bosque o clínicas como la Fundación Cardioinfantil o la Cardio están marcando la parada y el ritmo de la implementación y la aplicación de estas tecnologías en soluciones de bienestar y de salud. Por eso, para la siguiente conversación que tendré el gusto de moderar, invito a que por favor me acompañen en este momento Paulo Cabrera. Él es líder del Departamento de Clínicas Quirúrgicas y Unidad Clínica de Inteligencia Artificial de la Fundación Cardioinfantil, mejor conocida como la Cardio. Y también quiero que me acompañe aquí Carlos Felipe Escobar. Él es director del Hub de Innovación y Emprendimiento en Salud llamado Hub IX de la Universidad El Bosque y del Instituto de Prospectiva e Innovación de Salud INOS. Nosotros aquí en el Grupo Prisa hemos denominado este panel como la inteligencia artificial al servicio de la salud, desafíos y bondades, así que por favor adelante los panelistas. Bueno, muchas gracias por estar aquí y ahorita me llamó muchísimo la atención lo que decía el doctor, el director de la Cardio, y es que tenían una deuda de más de 200.000 millones de pesos con esta entidad y no es un caso ajeno a lo que está sucediendo en diferentes instituciones dedicadas al tema de salud en nuestro país. Por eso me causa muchísima duda entender por qué en medio de una situación financiera con tantos desafíos, ustedes desde su institución deciden apostarle a un tema tan importante como lo es la inteligencia artificial o proyectos relacionados con inteligencia artificial. Y lo hacen de una forma no tímida, sino de una forma ambiciosa. Bueno, muchas gracias primero por estar aquí, a todos ustedes. Yo creo que todo parte de lo que es este foro de innovación. Y sabemos, y creo que hemos hablado toda la mañana, de que la innovación son ideas. Y la inteligencia artificial es una herramienta para poder innovar, no es lo único. Y yo creo que con lo que dijeron en el panel anterior, nosotros tenemos que buscar herramientas para que podamos generar una mejor atención a nuestros pacientes. Me llamó mucho la atención uno de los panelistas que decía, que es algo que comparto completamente, y es, los médicos no nos las sabemos todas. Y tenemos 20 minutos para hacer un diagnóstico. Pero en esos 20 minutos tenemos que escribir en una máquina de escribir con un televisor y ni siquiera podemos mirar a los ojos a los pacientes. Eso, en cierto modo, no es humano. Si nosotros generamos ciertas herramientas que nos ayuden a que nos vuelvan a brindar esa atención al paciente, a la enfermedad que tiene el paciente, a la familia del paciente, pues eso es innovar. Entonces, nosotros vimos la inteligencia artificial como una necesidad de la población en nuestro hospital, en donde lo que buscamos es que nos ayude a hacer lo mejor, lo que sabemos hacer y de mejor manera, que es atender pacientes. Ahora, el costo es algo diferente y ahí es donde necesitamos varios actores para poderlo soportar. El doctor Mejía dijo que a él le deben 200 y pico mil millones de pesos, a nosotros también, pero más o menos el doble. Entonces, sí, se vuelve un reto, se vuelve una barrera gigante, pero ahí es donde nosotros no podemos hacer que ese reto o esa barrera sea impenetrable. Nosotros tenemos que buscar otros actores para que nos ayuden a llevar a cabo estas herramientas.
Antes de continuar con el doctor Carlos Felipe, me parece muy interesante eso que usted nos dice, doctor Paulo, y es decir, ustedes vieron esa necesidad de que el médico vuelva a lo que era antes la medicina y era poder ver a los ojos al paciente y de humano a humano identificar qué es lo que le pasa, ¿no? Más allá de ver las cifras o los resultados de unos exámenes de sangre. Sí, de acuerdo. Por ejemplo, si yo estoy en mi consulta, desde un punto de vista de memoria es imposible acordarme de todos los pacientes que yo veo. Y tengo en esos 20 minutos que revisar una historia clínica hacia atrás, ¿cierto? Claro. Yo necesito generar herramientas, como dije anteriormente, que me faciliten esa memoria que yo tengo. Generar la posibilidad de análisis de imágenes diagnósticas de una manera más rápida, análisis de laboratorios de una manera más rápida, correlación entre lo que viene pasando en el paciente y lo que yo estoy hallando en este momento. Y eso, por más humano, superdotado que sea, no lo voy a hacer en 20 minutos. Entonces necesito esas herramientas que me ayuden para yo poder generar esa atención más humana a los pacientes. Perfecto. Doctor Carlos Felipe Escobar, hace poco justamente estuvimos hablando de innovación en un espacio muy importante generado por la Fundación La Cardio y quiero preguntarle desde su punto, hacerle este mismo cuestionamiento. ¿Por qué en medio de una crisis ustedes deciden apostarle a proyectos ambiciosos de no solo de inteligencia artificial, sino en general de innovación? Paula, un placer estar aquí contigo, con Paulo, compartir este espacio y pues un saludo a toda la audiencia que está aquí y que entiendo también nos están viendo por la transmisión. La universidad no tiene otra opción distinta a apostarle a la innovación en salud y la razón es, uno, en momentos de crisis las universidades del mundo y de este país tenemos que ser faro de esperanza, ¿sí? Faro de buscar construir confianza, de construir soluciones, porque esa es la tarea que tienen las universidades en este y en cualquier país del mundo. Por eso es un imperativo ético y moral para las universidades que tratemos de hacer esto, cada una desde lo que puede hacer bien. Por eso se creó el Hub y el Hub de Innovación nació con ese objetivo de conectar y apoyar todo el ecosistema de innovación en salud del país. El Hub no trabaja solamente para la Universidad del Bosque, el Hub ha trabajado en sus 5 años de existencia con muchísimas universidades de este país, con hospitales como la Cardio y muchos otros, con EPS, con aseguradores, con la industria farmacéutica, con la industria de dispositivos y nos hemos dedicado a entender qué está pasando en el ecosistema de innovación. Este año, en 15 días, publicamos nuestro cuarto reporte del panorama de la innovación en salud en Colombia, en el que mapeamos quién está haciendo innovación en salud en este país. Pero Doc, denos un dato aquí, ¿o no puede? Le voy a dar después te doy unas chivas en lo que viene, Bueno. pero tenemos más de 300 instituciones comprometidas con la innovación en salud. Tenemos todos los actores que se necesitan para tener un ecosistema de innovación robusto. Tenemos gente que investiga, institutos muy serios, gente que crea desde la tecnología un crecimiento importantísimo en el TEC, de la industria de dispositivos médicos. Tenemos clínicas y hospitales como la Cardio que han además madurado muchísimo sus modelos de gestión de la innovación, que están preparados no solo para pedir innovación, sino para crear innovación y ayudar a adoptar innovación. Y ya seguramente Paulo les hablará de eso, pero ya son desarrollos superlativos del sistema. Tenemos desarrollos en las EPS, tenemos un montón de iniciativas andando de desarrollo de tecnologías sanitarias, es decir, tenemos todas las cosas para hacer, ¿sí?, en el país. Por eso tenemos que estar preparados porque tarde que temprano, ¿sí?, el viento cambia de dirección y tenemos un liderazgo que nos llame a trabajar juntos a solucionar los inmensos retos que tenemos en este país en salud. Por eso le apostamos y le apostamos ya específicamente en el frente de la inteligencia artificial, porque en ese recorrido de 5 años comenzamos a notar primero un crecimiento año a año muy significativo de las soluciones creadas aquí en este país o que usan IA o que están básicamente impulsadas por IA, ¿sí? Aquí la diferencia es un poco, la IA no es el corazón y en las otras la IA es el corazón de la solución. Pero ¿qué comenzamos a ver? Que tenían esas soluciones algunas dificultades en ser adoptadas por
las instituciones beneficiarias, clínicas, hospitales, EPS, el gobierno nacional, etcétera, etcétera. Y vimos lo contrario, ¿sí? También que en nuestras instituciones que necesitan soluciones, estábamos teniendo dificultades para entender cómo hacemos para comenzar a probar esas soluciones y adoptarlas, ¿sí? Y si no se cierra esa brecha, ¿sí? Pues entonces no vamos a tener todos los beneficios que tenemos. Y en esa intención de cómo hacemos para hacerlo, nos dimos a explorar los modelos que están funcionando mejor, y en una conversación muy interesante que tuvimos con la decana de Harvard de Medicina y con uno de los líderes de innovación del MGB, que es un inmenso hospital, ¿sí? La recomendación que nos dieron es: tienen que aprender a trabajar juntos mucho más fuerte en Colombia de lo que lo están haciendo. Tienen que crear unidades en las que esté el ingeniero, el desarrollador, esté el experto médico, ¿sí? Esté el experto en ciencia de datos, esté el bioeticista, esté el duro de la economía de la salud, que sepan hablarse juntos, trabajar en equipo sin pretender todos aprender de todo y saber de todo, y que sean capaces de usar la IA para lo que tienen que hacer. Si hacen eso, van a acelerar, y de eso se trata esa apuesta que hicimos de armar esos equipos, de ser capaces de armar esos equipos para poder generar soluciones mucho más rápido. Sí, doctor Paul Andrés, uno a veces cuando habla de innovación o de inteligencia artificial cree que es allá una oficina o un departamento de una institución de salud, digamos como lo es la cardio. Pero explíquenos si realmente este tema de la innovación tiene que ser completamente transversal, horizontal en toda la institución, que no solo sean ese grupito de personas que están trabajando en innovación, sino que yo ingrese a la Fundación La Cardio y la persona que me saluda sepa que está trabajando en una institución que está innovando y que busca mejorarle la vida a la gente. ¿Cómo hacen ustedes para que estos proyectos sean realmente exitosos? ¿Qué se necesita? Bueno, primero que todo, oír. Y oímos a nuestros colaboradores. Las necesidades de la población y de los colaboradores, la única manera que nosotros la podamos entender es oyéndolos. Entonces, nosotros oímos a los pacientes y sus necesidades, hacemos journey maps todo el tiempo durante la estancia de los pacientes, no importa en qué momento estén, bien sea hospitalizados o ambulatorios, y además de eso oímos las necesidades de nuestros colaboradores, de donde salen la mayoría de nuestras ideas de innovación, porque ellos son los que están viendo el día a día de lo que pasa. Yo detrás de un escritorio o detrás de mi consulta posiblemente dejo de ver una cantidad de cosas que no son reales o no soy totalmente objetivo. Entonces, las ideas tienen que salir de nuestros enfermeros, de la señora que nos ayuda y nos colabora a la hora de hacer aseo en las habitaciones, de nuestras auxiliares de enfermería, de los técnicos de radiología, de los camilleros, ¿sí? Estas personas que dicen, oiga, es que yo no tengo tiempo de ir por un paciente a salas de cirugía y salir corriendo a sala de intervencionismo porque me llamaron por un radio a decirme que venga a recogerlo y después se quejan de mí porque es que llego 20 minutos o 30 minutos tarde. Y mal geniado, Y además. mal geniado. Entonces nosotros tenemos que generar ciertas, y vuelvo digo, herramientas para que esto sea un ciclo de vida lo suficientemente oportuno tanto para nuestros colaboradores como para los pacientes. Si los pacientes están bien, nuestros colaboradores están bien. Entonces, las ideas salen, por supuesto, de nuestros colaboradores. Entonces, hemos generado espacios dentro de la institución para que ellos sean oídos, ¿sí? Y de ahí es donde salen la mayoría de nuestras ideas de mejoramiento continuo de la cardio. Eso en materia de la institución y de donde sacan ustedes las ideas, pero ¿cómo hacer que uno de estos proyectos de innovación llegue a un feliz término? ¿Qué se necesita en ese recorrido tan gigantesco? Entonces, por ejemplo, tenemos varios escenarios. Nosotros dentro de la cardio tenemos un escenario que es como un Shark Tank. ¿Sí? Ese Shark Tank llevamos inclusive jurados externos de la cardio, en el cual el colaborador tiene una idea y el equipo de innovación lo apoya para desarrollarlo. Y lo presenta en un pitch de 10 minutos, 15 minutos, junto con un proveedor si lo requiere, para ver si nosotros apostamos o no por esa idea. Wow. Entonces, de entrada, ya tenemos un
financiamiento para el piloto de ese proyecto y buscamos sostenibilidad a futuro. O sea que lo que nosotros queremos no es solamente que la idea se quede como idea, que se desarrolle solamente como piloto, sino que también sea autosostenible. O sea, hacemos un business plan de esa idea y lo apoyamos completamente al colaborador que lo hizo. Por otro lado, tenemos la unidad de inteligencia artificial, a la cual yo soy líder en este momento. Y ahí es muy importante lo que dijo Carlos, los diferentes actores que están conformando esa unidad. O sea, usted no se imagina para mí lo difícil que fue sentarme con un científico de datos, ¿sí? Porque yo quería más o menos el mejor algoritmo que no solamente me llevara a la Luna, sino a Marte, a Venus y a todo lado. Y el hombre me decía, no, eso no se puede hacer. Yo decía, pero ¿por qué no? Vos sos científico de datos. Entonces después él me decía a mí, venga, tengo esto, y yo, pero eso a mí no me sirve. Entonces empezar los dos, bajo otros actores, a lograr una comunicación directa fue muy chévere. Y así logramos que toda idea que nosotros desarrollamos en la Unidad Clínica de Inteligencia Artificial es de los médicos o las enfermeras de la cardio. Tenemos que tener un sponsor, un dueño de esa idea, y nosotros ayudamos a desarrollarla, viendo que sea una idea sostenible financieramente, viendo que sea y que cumpla las regulaciones que habíamos hablado antes y toda la parte ética, que es un reto gigante porque esa parte todavía está demasiado gris y eso tiene riesgos dependiendo de lo que nosotros utilizamos, porque un algoritmo en algún momento se vuelve un dispositivo médico y como dispositivo médico tiene que tener ciertos permisos o certificados del INVIMA o de otras cosas como la FDA, pues que acá no cumple. Entonces se vuelve un lugar de generación de ideas en donde nosotros las apoyamos. Eso es lo que hacemos en la cardio. Doctor Juan Carlos, a propósito de lo que decía el doctor Paulo, ¿cuáles son esos desafíos que tenemos hoy, no solo en Colombia, sino creo que son los mismos desafíos a nivel mundial en materia ética, teniendo en cuenta que ustedes manejan la información más sensible que puede llegar a tener un ser humano, que es su historia clínica? Los desafíos son inmensos, pero yo diría que son más o menos los mismos. Y déjeme arranco con un concepto de guerra comercial, ¿sí? y político. La China diseñó un plan hace ya varios años, ¿sí? de poner a la China en el liderazgo de la IA. Eso fue tal vez hace unos 5 o 10 años. ¿Sí? Y efectivamente ha avanzado significativamente. ¿Sí? Mientras tanto, el gobierno Biden sobrereguló el desarrollo de inteligencia artificial, en particular en salud, con esa intencionalidad de controlar todo muy bien. Orden ejecutiva 44114 del presidente Trump en enero de este año. ¿Sí? Se revocan todas esas órdenes, necesitamos poner a los Estados Unidos en la cabeza de la IA en el mundo. Se necesita acelerar. Ojo con eso porque hoy en este país tenemos andando no uno, sino como 5 proyectos más para regular la IA y toca los temas de salud. Y a mí lo que me preocupa es que entremos en lo que hemos estado toda la vida en este país, es en la sobreregulación, que después quedemos todos maniatados y el doctor Pablo no va a poder hacer las maravillas que está haciendo hoy en la cardio y tampoco todos los hospitales, clínicas y los emprendedores que están haciendo maravillas. Tenemos que generar una regulación moderada que nos deje avanzar al ritmo que somos capaces de avanzar en el ecosistema y generar mecanismos de autorregulación, de ética entre instituciones serias. Es que la cardio es una institución totalmente seria. El Bosque es una institución seria, que tiene su equipo de bioética, etc. Entonces, si nos centramos más en darle confianza al ecosistema, vamos a acelerar mucho más los beneficios de la IA, que si nos ponemos a generar 10, 20, 30 regulaciones que a la postre nos van a bloquear. Punto 1 de regulación. Y tenemos que apostarle a la innovación realmente, Paula, con conciencia de inversión. ¿Sí? Creo que en el panel anterior hablaron algo, pero hay que ponerle cifras a eso y ser realista. Las mediciones son por cada dólar que pone un país en investigación y desarrollo e innovación, ¿sí? Atrae al menos $2 más, ¿sí? del sector privado. ¿Sí? Esa cuenta la tiene clarita los Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Y el NHS sabe que no puede
hacer lo que se llama el costo de reposición, de pelear con el sector privado, con quienes ponen los recursos para financiar el liderazgo que ha tenido histórico los Estados Unidos en innovación en salud. El proyecto Genoma Humano, por cada dólar que invirtió, que requirió, generó $4 de retorno además, ¿sí? Entonces, la innovación es un factor que genera en salud, que genera soluciones para la gente y que genera unos beneficios económicos tremendamente importantes. Y eso lo tenemos que hablar y aprender en este país, porque si no vamos a seguir parados pretendiendo que eso va a salir con la chichigua de recursos que pone cada periodo MinCiencias para que las universidades y hospitales de este país tratemos de hacer algo, porque son recursos ínfimos y además en este gobierno cayeron a los niveles más bajos. ¿Sí? Y eso es tremendamente preocupante y tenemos que decirlo claro, ¿sí? Así no podemos empujar todas estas iniciativas que estamos hablando. Déjeme, le pongo un ejemplo con ensayos. La semana pasada me invitaron a un panel en el Senado de la República de México y oí lo que yo quisiera oír en este país a los candidatos. ¿Sí? México 2030, Plan México 2030, vamos a hacer el hub de innovación en salud de América Latina. ¿Sí? Una de las metas, por poner un ejemplo que tengo ahorita clarito, ¿sí? En investigación clínica, ¿sí? En investigación clínica México viene atrayendo $200 millones anuales para ensayos clínicos. Ahorita hablar de investigación clínica el doctor Daniel, ¿sí? La meta es $2 billones anuales en investigación clínica, 10 veces lo que venían atrayendo, ¿sí? América Latina apenas atrae el 6% de la inversión total en investigación clínica del mundo, que es más o menos $1.7 billones anuales. ¿Sí? Eso según el mundo. América Latina, por la población que tiene, podría estar atrayendo el 12% de los recursos en investigación clínica. Está atrayendo apenas el 6%. Imagínense lo que eso sería si Colombia dice, yo me voy a volver más atractivo para atraer esos recursos. ¿Y cómo lo hace? ¿Sí? Por ejemplo, generando un marco regulatorio que dé confianza para hacerlo y teniendo herramientas que en este caso, como por ejemplo con la inteligencia artificial, nos permitan, por ejemplo, diseñar esos estudios mucho más rápido, identificar los pacientes, ¿sí?, que necesitamos tener para correr esos estudios rápido y rápidamente nuestros hospitales como la Cario y muchos otros pueden levantar la mano y decir, estamos listos para correr estos ensayos clínicos en el país. Necesitamos cambiar esos chips porque o si no, este esfuerzo tan grande que venimos mapeando, que hacen clínicas, hospitales, universidades y emprendedores, se va a quedar bloqueado y pidiendo pista. Sí, doctor Paulo, a propósito de lo que dice el doctor Juan Carlos, uno creería que el Departamento de Innovación es un grupo allá con bastantes recursos, filantrópico, pero realmente hablemos en cifras, así como lo dice el doctor Juan Carlos, en evidencia. ¿Cómo esos trabajos que ustedes realizan, esos proyectos, terminan solucionándole la vida a la gente? ¿Cómo la persona de a pie puede ver realizado todo ese trabajo que ustedes llevan por meses y durante años realizando? Bueno, primero tenemos que entender que esto, como todo en la vida, es un negocio. Claro. Es así. El MIT hace mes y medio sacó un artículo muy interesante donde decía que el 90-95% de todas las industrias que está adquiriendo inteligencia artificial no tenían un retorno, no tenían un ROI. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la inteligencia artificial? Compramos inteligencia artificial, algoritmos que ya están, y de eso no sacamos un retorno. Eso va a hacer que no seamos sostenibles en el tiempo, y más en un sistema de salud como el que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que ser muy responsables de lo que nosotros estamos brindando a la población. Y por ejemplo, en la Fundación Cardioinfantil, nosotros tenemos un core específico, que es cirugía cardiovascular o patología cardiovascular y trasplantes. Yo no puedo ir a gastarme una cantidad de plata para ginecología. Yo tengo que identificar mi core y yo creo que cada una de las instituciones que tenemos que identificar qué es lo que queremos apostarle, porque es que la plata es finita y las inversiones son finitas. Y entonces en ese momento entran muy importante la parte de co-crear con las diferentes startups, con los diferentes multinacionales que ya tienen desarrollos de inteligencia artificial o de transformación digital bien robustos. Cuando yo ya logro esa co-creación en la población colombiana, es cuando yo le puedo decir a la población colombiana, venga, que usted va a estar en un ambiente seguro.
Yo oía a la ingeniera Carolina Muñoz hace un rato hablar de algo muy interesante que llama un sandbox. El sandbox nosotros lo utilizamos en la cardio para poder sacar pilotos a la población antes. Entonces yo lo que le quiero decir a la población es cualquier cosa que nosotros saquemos utilizando herramientas digitales o inteligencia artificial ya está, digamos, medido y probado y ajustado en nuestro sandbox. En ese momento podemos nosotros llevarlo allá. Por supuesto, necesitamos cumplir todas las regulaciones del INVIMA y estamos trabajando con ellos para hacer certificaciones y cosas. Entonces, ¿en qué momento los pacientes van a sentir eso? Primero que todo, con estos espacios. Si nosotros socializamos y nos unimos, todos los que estamos trabajando en inteligencia artificial, que esto tiene que ser algo de todos los hospitales de Colombia. O sea, los datos míos no son suficientes para generar algoritmos lo suficientemente robustos. Tú hablabas hace un rato de China, Carlos. Pues China, primero que todo, no tiene tantas regulaciones y segundo que todo, ahí saca un muestreo de 20 millones de personas en un algoritmo y lo puede hacer. Nosotros, ¿de dónde sacamos 20 millones de personas para hacer un algoritmo? Eso es imposible. Ellos es como coger un pedacito y listo. Por eso llevan tantas cosas adelante, ¿cierto? Ahora, nosotros necesitamos unirnos los hospitales para que esta socialización, esta seguridad de estas herramientas a la población sea mucho más confiable y que la gente genere confianza. La cardio no puede trabajar junto, tiene que trabajar bajo la industria, tiene que trabajar con las universidades y tiene que trabajar con las otras instituciones y generar un gran referente en el país para generar esa confianza. Y de resto, ya todo el mundo cuando llega a nuestras instituciones se va a dar cuenta de lo que les estamos brindando y que lo más importante que ellos se lleven es que la seguridad de su historia clínica nunca va a ser vulnerada. Claro, es que muchos piensan que la innovación es un tema que puede ser una idea de un día y no, para que una idea sea innovadora tiene que ser sostenible en el tiempo y económicamente también sostenible, ¿no? Tiene que ser eficaz para que la podamos llamar innovación. Doctor Juan Carlos, ya se nos acaba el tiempo, pero no vamos a aprovecharlo lo que nos queda. ¿Cuáles son esos desafíos, no solo a nivel gubernamental, sino desde la academia, que nos quedan para seguir fortaleciendo estos temas tan importantes que se están adelantando en instituciones como la Cardio? Ahora sí le voy a dar un adelanto del reporte de Pinos y Eso, las recomendaciones. así sí. Entonces, ¿en qué enfocamos el reporte de este año, que es particularmente significativo para nosotros? En las recomendaciones para lo que nos viene, ¿sí? Nos alineamos y hemos trabajado muy de cerca con el equipo de la ANDI, que ha estado liderando estas discusiones de cómo podemos estabilizar y transformar el sistema de salud del país en los próximos años. 3 momentos claves. El primer momento, antes de las elecciones. Segundo momento, empalme y los primeros 100 días, el plan de choque. Tercer momento, lo que logremos incorporar en plan de desarrollo y generemos para transformaciones estructurales para lo que tenemos que pedir los colombianos. Y no es estabilizar o recuperar el sistema de salud, es tener el sistema de salud que nos merecemos los colombianos, un sistema de salud líder en toda Latinoamérica y ojalá podamos decir en el mundo. Punto 1. ¿Sí? 3 momentos, ¿sí? Primero, hacer consensos y necesitamos recoger todo lo que estamos haciendo, eso es lo que tratamos de hacer en Pinos, buscar asiduamente todo lo que hacen en todos los lados del país para poder decir todo esto está listo para que lo usemos cuando tengamos un liderazgo que diga quiero trabajar con todos, porque los problemas de salud son tan complejos que no se resuelven ni con un liderazgo que diga tengo 10 expertos y consultoras que vinieron, yo soy de derecha o de izquierda o de centro, ¿sí? Y yo solito lo voy a hacer. La única forma de resolverlos y rápido es trabajar con todo el ecosistema, ¿sí? Primero, hacer conceptos de dónde nos vamos a enfocar. Plan de choque, estabilización, hay que estar preparados y arrancar ya, ¿sí? Vamos a tener que tener inyección de recursos para darle vida al sistema de salud, a todas las fuentes, porque todas las fuentes, ¿sí? Hospitales, clínicas, industria, etcétera, etcétera, están varados. Y eso requiere, ¿sí?, que hagamos un uso inteligente de esos recursos que se logren inyectar para darle oxígeno al sistema. Y ahí el uso de la data y de la inteligencia artificial va a ser vital para que le digamos al país, tranquilos, transparencia, porque los vamos a usar bien y los vamos a usar en resolverle los problemas a los colombianos que mal están viviendo en las condiciones más complejas.
cáncer, salud materno-fetal, enfermedades raras y huérfanas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Uso inteligente de la inteligencia artificial y rápido. 2, ¿sí? Entender por dónde hay que comenzar. Y ahí es un tema que hablábamos tal vez la otra vez, Paula, y es: hoy, en medio de una crisis, no tenemos un tablero de control en el que todos podamos decir, en esto está la condición de cardiovasculares, de raras, de cáncer de mama, etcétera, etcétera. En esto está la sobreocupación de los hospitales, de urgencias, que nos permita coordinarnos. Eso lo logramos hacer en la pandemia y tuvimos tableros de control, Paula, acuérdate, que nos coordinábamos y que nos permitieron responder a la pandemia rápido. Eso hay que crearlo, se crea rápido, ¿sí? Es una interoperabilidad de urgencias, lo hemos llamado, ¿sí? Y eso nos va a permitir juntos coordinar acciones para que rápidamente podamos decir cuánto es el represamiento que tenemos de consultas, de diagnósticos, de procedimientos, de entrega de medicamentos, etcétera, para las poblaciones y arrancar a desalojar y a desatrasarnos en eso que es, Paula, lo que precede, algo que a usted le gusta, y es las cifras que estamos viendo de peticiones, quejas y reclamos en la Supersalud. Pasamos las 200 tantas al mes, 225.000 al mes, creo que es la última cifra. Pasamos el 1.000.000 de tutelas acumulado en los últimos 2 años, porque todo eso es lo que precede. Si yo uso esa data, alguien se ha preguntado qué está pasando con la data que está detrás de esas PQRs y de esas tutelas que les hacemos seguimiento. Ahí hay un universo de data que si hoy la estuviéramos usando, la estuviéramos analizando, y ahí la IA es vital, ¿sí? Estaríamos pudiendo decir cómo coordinamos acciones para ya comenzar a dar respuestas. Plan de choque, ¿sí? Acciones rápidas, IA aplicada y otras tecnologías aplicadas que nos permitan reaccionar. Y en lo sucesivo, ¿sí? Comenzar a desarrollar y a fortalecer el ecosistema para prepararnos para el mundo de la medicina personalizada que hablaba el doctor Sarante, para Sí. el mundo en el que logremos una interoperabilidad completa. Bueno, no, doctor, esto nos da, tenemos que hacer otro foro de innovación en salud, Me la tocó. segunda parte, porque usted tiene mucha información importante que compartir con nosotros. Doctor Paulo Cabrera, líder del Departamento de Clínicas Quirúrgicas y Unidad Clínica de Inteligencia Artificial de la Fundación Cardioinfantil, muchas gracias. Y doctor Carlos Felipe Escobar, director del Hub de Innovación de Emprendimiento en Salud de la Universidad del Bosque, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias A a ti. ustedes, gracias, muy amables. Y es que muchas veces las vivencias o las experiencias personales es de donde surgen las grandes ideas que trascienden y llegan a consolidarse como referentes, algo así como nos lo decía el doctor de la cardio, y es que siempre esas grandes ideas surgen de las conversaciones con los colaboradores de la Fundación La Cardio. Y es así como generalmente nacen las startups. Y estamos hablando de innovación en salud. Es imposible hablar de innovación en salud sin hablar de estas grandes historias. Por eso, para el siguiente panel, titulado como Emprender e invertir en salud, hablan las startups, nos acompañan Federico Perdomo, quien es CSO y cofundador de CellRep. También está Lina Morales, directora ejecutiva de HealthTech Colombia, y Sebastián Alba, quien es el CEO y cofundador de Aurora Pixel Studio. A los tres, bienvenidos, y este espacio será moderado por Orlando Villar, jefe de redacción del servicio informativo de Caracol Radio, así que un aplauso, por favor. Buenos días a todos, mi nombre es Orlando Villar, soy jefe de redacción de Caracol Radio y además estoy en las tardes en un programa que se llama La Luciérnaga. No sé si me han podido escuchar. Lo mío es la parte seria, así que no esperen acá que hagamos humor con la salud, pero sí que hablemos de un tema muy importante
y es emprender, invertir en el sector de la salud. Nos acompaña precisamente Lina Morales, ella es la directora ejecutiva de Colombian Health Tech. Bienvenida a este panel de Prisa Media y Caracol Radio. Sebastián Alba, CEO, fundador además de Eudora Pixel Studio, que ya nos estará contando su experiencia, y Federico Perdomo, científico, investigador además, cofundador de CellRep. Bienvenidos a este espacio. Primero que todo, pues quisiera, y este auditorio, conocerlos, un minuto de ustedes y la experiencia que tienen en el sector salud. Empecemos con la doctora Lina. Bueno, muchas gracias. Yo, Lina Morales, llevo 11 años trabajando en el sector salud, pero realmente llevo 38, que son los años que tengo de vida relacionada con el sector salud, porque acá todos somos pacientes y desde el momento en que nacemos, pues tenemos un vínculo muy cercano con el sector salud. Y mi invitación siempre es a ser parte de, ¿no? Y ser actores activos. Normalmente creemos que quienes tienen que tomar decisiones en salud son los demás, pero nosotros somos igual de activos que cualquier otro actor del sector. Entonces, 38 años siendo parte del sector, 11 trabajando en él, y bueno, soy una convencida de que la articulación, la conexión y el relacionamiento entre todos los actores es lo que evoluciona la prestación de servicios de salud. Mi misión en la vida es transformar las vidas de las personas conectando la mente de la humanidad, y hoy en día lidero HealthTech Colombia, que también se está convirtiendo en HealthTech Latam, y gracias a eso pues hemos logrado llevar a Colombia como referente internacional en innovación tecnológica en salud. Muchísimas gracias por esta invitación, estoy feliz de estar acá sentada con todos ustedes. Gracias, Sebastián. Un minuto, por favor. Bueno, Sebastián Alba, soy médico, soy máster en simulación médica y soy un emprendedor. Fundé Revive Entrenamiento Médico Integral hace 13 años, una empresa que trabaja en educación médica en toda Latinoamérica. Estamos en este momento en 12 países. De allí nace un spin-off de innovación que es Aurora Pixel Studio, donde empezamos a desarrollar en realidad virtual procesos de educación para cirujanos principalmente, para anestesiólogos, para médicos especialistas, para aumentar la práctica deliberada de los cirujanos y disminuir esa curva de aprendizaje en favor de la calidad de la atención de los pacientes, y seguramente estaremos hablando un poco más de eso. Doctor Federico. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo soy médico también, hice doctorado en inmunología, luego hice un postdoctorado en Francia, en el Instituto Pasteur, también en temas de VIH, enfocado, digamos, en encontrar una estrategia de cura de esa infección. Y, digamos, a partir de esa tecnología que desarrollé durante el postdoc, regresé a Colombia, ahora soy profesor en la Facultad de Medicina de la Javeriana, y a partir de ahí, en el 2023, decidimos emprender y poder aplicar esa tecnología desde el lado de la inmunología en algo que nos impacta obviamente a todos, que es el cáncer. Específicamente lo que hacemos es tratar de desarrollar nuevas estrategias para potenciar un tipo de terapias que se usan ahora contra el cáncer, que se llaman las terapias CAR-T. Así que nosotros estamos tratando de que esas terapias sean mucho más eficaces, particularmente en tumores sólidos, que son el 90% de los cánceres que existen. Bueno, pues sin duda la salud, invertir en la salud es un reto bastante complicado en una economía como la colombiana, pero hay inversión. Lo demuestran ustedes y lo demuestran más de 200 startups que hay en materia de salud en Colombia. Hay inversiones que se vienen haciendo, pero si hay algo más complejo que quienes conocen el sistema de salud y lo tienen que vivir, que sacar una cita con un especialista, pues es sacar un peso para meterle a la salud, para meterle al sistema de salud, más en un momento donde se ha evidenciado que desde el gobierno nacional se generó, y no lo digo yo, hoy salió una carta de los exministros de salud asegurando que el propio gobierno tomó acciones para debilitar el sistema de salud, para desincentivar su uso y para mostrar precisamente que el sistema es defectuoso, cada vez está más defectuoso y que hay que reformarlo. En medio de ese escenario hay personas como ustedes que toman la decisión de invertir, de apostarle al sector de la salud.
¿Cómo toman esta decisión ustedes? ¿Cómo se meten en esa vaca loca cuando estamos viviendo la coyuntura de país en este momento en salud que estamos viviendo? Doctora ¿Otra Lina, vez yo? por Listo. favor. Primero las damas, sin duda, claro que sí. Bueno, yo tengo una visión muy diferente sobre lo que está pasando actualmente en Colombia con nuestro sistema de salud. Y si bien estamos atravesando una transformación, no necesariamente tenemos que verlo de una manera negativa. Porque si bien hay un dicho acá en Colombia, es que hay dos tipos de personas. Quienes en momentos de crisis se sientan a llorar y quienes deciden hacer pañuelos. Definitivamente los emprendedores en salud decidimos hacer pañuelos en un momento como este. Y acá lo que estamos viendo son oportunidades de mejora. Y son oportunidades que hace 30 años no veíamos, ¿cierto? Y les voy a poner casos muy simples. Si bien es difícil invertir, tomar decisiones para invertir en cualquier sector, porque no es solamente en salud. Digamos que ahorita tenemos un poco de estigma referente al tema, pero en salud siempre se ha invertido. Tan es así que hoy en día tenemos una estimación de vida muchísimo más larga que hace muchísimos años, y eso ha sido por la inversión que hemos hecho en la humanidad, en la ciencia, en la tecnología, y lo que ha logrado que hoy vivamos mucho más que antes. Entonces, inversión en salud siempre ha habido. Pero en Colombia particularmente llevamos 30 años con un sistema de salud que se había encargado de curarnos a todos de la mejor manera, ¿sí? Pero desde el año pasado, a raíz de toda esta transformación que estamos viviendo, los colombianos hemos tenido que meternos la mano al bolsillo como no había pasado antes. Y eso tiene algo de bueno, y es que dejamos de pensar en la salud como un tema curativo y empezamos a pensar como en un tema preventivo. Ahora, que nos va a costar a nosotros mantenernos sanos y saludables, es cuando tenemos que pensar que la responsabilidad de la salud no es del gobierno, no es del médico, de la clínica, del hospital, del seguro o de la EPS. La responsabilidad es nuestra, de los que estamos acá sentados. Y todo lo que hacen los emprendedores, las startups y las empresas que están hoy en día emprendiendo en Colombia en temas de salud, lo están haciendo precisamente para mejorar la salud de todos nosotros. Entonces, cuando pensamos en invertir en salud, sabemos que estamos invirtiendo en las personas, en nosotros, si no, ninguno de nosotros podría estar acá. Entonces, la invitación después de todo esto es saber lo que estamos atravesando como una oportunidad de hacernos responsables de nuestra salud, de pensar muchísimo más allá de las decisiones que tome el gobierno, pensar cómo nosotros podemos volvernos actores activos dentro de un sistema de salud y ser responsables al respecto. Y tenemos que invertir porque definitivamente gracias a la inversión que hemos logrado, hoy tenemos detección temprana de enfermedades, tenemos prevención de enfermedades y de patologías también, somos muchísimo más conscientes, logramos gracias a soluciones como la de Sebastián y la de Federico avances impresionantes, así que invertir, Sí. mejor dicho, la inversión se convierte al final en un retorno y eficiencia para O sea, todos muy es importante. concientizarse que no es gasto, sino es Inversión. inversión. Doctor Federico. Bueno, de mi parte, digamos que partió desde una iniciativa en ese momento muy científica y era pues buscar financiamiento de una idea de investigación que tenía en ese momento. Y pues tal vez lo saben, pero en Colombia y en el mundo estamos pasando por una crisis tremenda en términos de financiamiento de proyectos de investigación, ciencia básica. Y por supuesto ahí, afortunadamente tuve la oportunidad de conocer un fondo de inversión que se llama Gridex, que tiene un programa que se llama Ignite, donde científicos como yo y muchos más podemos aplicar a través de una idea científica, y si es seleccionada y que tiene potencial de escalar desde el punto de vista de negocios, pues somos seleccionados y somos invertidos. Y justamente fuimos seleccionados en alrededor de 400 ideas en Latinoamérica, fuimos seleccionados en el 2024, fuimos invertidos y a partir de ahí pues nació CellRep,
que pues es una startup que ya pues llevamos un año básicamente tratando de validar nuestra tecnología. Y pues como les comenté, nosotros estamos enfocados ahora mismo en temas de cáncer, ¿no? Y particularmente en las terapias de células CAR-T, que grosso modo es una terapia que es básicamente personalizada. Es una terapia en donde esa persona con cáncer toman unas células y se las vuelven a poner para que esas células vayan y ataquen mucho más eficientemente ese tumor. Entonces, es una terapia muy costosa, personalizada, y por supuesto en Colombia aún no se aplica porque empezando no hay ni siquiera regulación que permita aplicar esa terapia. Entonces, en ese sentido, nosotros en el corto plazo no estamos pensando en que nuestra terapia o nuestra tecnología va a ser aplicada en Colombia, empezando por todas estas limitaciones que les acabo de contar, sino que nuestro negocio, nuestra idea debe escalar a otros mercados, particularmente Estados Unidos, Europa, y justamente eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, trabajando de la mano con investigadores, por ejemplo, en Baylor College of Medicine, en Texas, en donde tienen justamente diferentes prototipos de esas células CAR-T, esas terapias, y estamos validando nuestra tecnología y esperamos que en próximos años, en 1 o 2 años, podamos incorporar nuestra tecnología a esas terapias existentes y ya literalmente estarlo aplicando a pacientes, como les decía, particularmente en tumores sólidos, para que esas terapias funcionen mucho mejor y esas personas pues tengan una mejor expectativa. Entonces, digamos, ahora hablaremos tal vez de las limitaciones en Colombia, pero justamente eso es lo que nos ha llevado a pensar más allá y que obviamente nuestra tecnología tiene que ser aplicada en otros mercados ahora mismo. O sea, más allá de la coyuntura de países, pensar, además que ustedes piensan como médicos, como científicos, y es pensar en la humanidad, pensar en la salud, más allá de las coyunturas políticas. Eso los lleva entonces a hacer empresa, a invertir y a emprender, doctor Sebastián. Sí, el tema país es bien interesante, pero a veces tendemos a estar como un poco más hacia la noticia negativa, ¿cierto? La crisis y el tema de en donde no hay oportunidad, pero realmente hay bastante oportunidad, como lo decía Lina ahora, porque todos esos escenarios generan unas brechas en donde podemos aprovechar ciertos escenarios. Hay cosas que podemos controlar nosotros como emprendedores, pero hay cosas que no podemos controlar. Es simplemente enfocarnos en esas cosas que queremos nosotros sacar adelante. Y hay algo súper importante en todo este proceso cuando estás emprendiendo y quieres levantar capitales, que realmente hay recursos, realmente hay necesidades, realmente lo que tenemos que hacer nosotros es enfocarnos en cuáles son esas necesidades que la población está buscando, que el sector está buscando y empezar a trabajar en ellas con excelencia. Cuando tú tienes un buen producto, cuando tienes una buena idea, empiezas a hacer una buena validación de ese modelo que tú estás planteando y te empiezas a rodear de esas personas que quizás te empiezan a apoyar, que incluso te invitan a un panel como este, pues empiezas a darte a conocer y a generar un valor en el entorno, a ver que tú estás generando una solución quizás para un problema que otra persona tiene, y ese tema político empieza como a quedarse en un segundo plano, ¿sabes? Yo tuve la fortuna yo he corrido con mucha suerte en la vida, y dentro de esa suerte pues siempre estoy trabajando, buscando también la oportunidad. Dentro de ese escenario tuve la oportunidad en un momento de presentarme, por ejemplo, a Shark Tank Colombia, y allí pues yo dije, bueno, eso suena como un reality, ahí vamos, suena chévere, pero levanté capital allí y tuve recursos para O sea, poder no es salir teatro, adelante. sí funciona, sí, el programa sí es verdad. Sí, 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 claro, Ah, bueno, sin bien, duda. porque voy a Sin duda. pensarme una No, 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 idea. es bien. Obviamente, pues es un programa de televisión y demás, pero hay recursos allí, o sea, hay entidades, hay O fondos, sea, el hay mismo gente gobierno te dispuesta apoya. a invertir en el sector Sin salud. duda, sin duda. El mismo gobierno, yo he sido un beneficiado de los diferentes gobiernos que han habido, porque aplico a los programas que salen de apps.co, de, bueno, lo que sea, y aprovecho esos escenarios, es decir, hay recursos. Entonces, si yo me voy por el lado pesimista de que no hay opción, pues nunca voy a ver las opciones, pero si yo veo lo que está ocurriendo, creo que puedo aprovechar como todas esas brechas y esos escenarios, ¿no? Sebastián y la doctora Lina también tocaban como dos puntos que podemos unir acá. El tema de que sí hay recursos, sí hay dinero, pero el tema es que el 80% de los recursos de la salud en Colombia, al menos los públicos, se van en la atención de las enfermedades crónicas que pudieron prevenirse inicialmente. Entonces están de alguna manera mal direccionados los recursos, las estrategias. El presidente y parte de lo que defiende el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, es que el modelo que ellos proponen sería más preventivo, sería más de
una educación hacia los pacientes y no tan reactiva y tan de atención ya cuando están las secuelas de las enfermedades. Doctora Lina. Bueno, empecemos por decir que el 80% de los recursos se van, como decías tú, en atención de pacientes crónicos, pero no necesariamente esos pacientes han podido prevenir la enfermedad. O sea, muchas son enfermedades de base con las que lo que podemos hacer es detectarlas de manera temprana para que ese paciente no se vuelva un paciente de alto costo, sino que se pueda tratar de una manera más eficiente. ¿Sí? Ahora, cuando estamos hablando de buscar recursos en salud, como bien lo decían Sebastián y Federico, no necesariamente tenemos que buscar los recursos dentro del país, ¿sí? Sino podemos buscarlos, como bien nos cuenta Federico, afuera. De hecho, convertir a Colombia como referente internacional en innovación tecnológica en salud no ha sido con otro propósito diferente a que de afuera inviertan acá. Entonces, no esperemos que los recursos vengan exclusivamente del sector público. Dentro de las cosas que nosotros promovemos en la asociación HealthTech es la innovación abierta y el trabajo colaborativo. Y hemos logrado que muchas empresas y startups consigan hacer planes pilotos, convertirse en proveedores, convertirse en aliados, conseguir inversión gracias a las alianzas con corporativos que están dispuestos a invertir, industria farmacéutica, de dispositivos médicos, instituciones prestadoras de salud, gobiernos de otros países que creen que la mano de obra colombiana en salud vale muchísimo y vale la pena invertir acá. Entonces, enfoquémonos más bien, como bien decía Sebastián, en lo que realmente importa y es conseguir solucionar esos retos que tenemos como país, que además podemos hacer no solamente que en el país tengamos una mejor salud, sino que seamos un referente internacional. Entonces, los recursos, si no están acá, están afuera, pero la intención de invertir en salud está a nivel global. Pero además no es como una competencia, ¿no? Entre las startups contra el sistema de salud o contra el Estado, sino más como de ese trabajo colaborativo y todo lo que pueden hacer ustedes en materia de prevención, doctor Sebastián. Sí, en la mayoría de los escenarios del emprendimiento, en lo último que está pensando el emprendedor es en el dinero, cuando es un buen emprendedor, ¿no? Porque está buscando solucionar un problema, ¿cierto? El dinero es como lo que va a llegar, es el resultado de una solución a un problema, ¿cierto? No, es el medio por el cual tú logras cumplir un objetivo. Al final, el objetivo del emprendedor no es el dinero en sí mismo, el objetivo del emprendedor es solucionar ese problema. Al final, el dinero se convierte en ese medio con el cual tú lo solucionas. Entonces, empezamos a desarrollar ciertas capacidades de ¿y cómo levantamos ese recurso? ¿Cierto? ¿Cómo buscamos ese recurso? Si es a través de organizaciones estatales, si es a través de organizaciones privadas o si es a través de bootstrapping. Entonces, por ejemplo, yo soy más de que mi inversor principal es el cliente. O sea, si yo tengo un buen producto y mi cliente me lo va a comprar, pues me lo estoy financiando a punta de ventas. Y es lo que yo busco. Y de hecho, en ciertos escenarios de mentoría, yo le digo mucho eso a los emprendedores y es, no piensen que usted entraba a levantar capital. Levantar capital es importante para que tú escales y las talles, pero tú tienes que tener un modelo de negocio validado. Entonces, yo soy más de ese mundo de entrar a entregar una solución útil al entorno en el cual tú obtienes el recurso para que tu startup pues siga creciendo y pues sea sostenible en el tiempo, porque al final pues pasa que si tú puedes levantar capital, pero si no tienes un modelo de negocio sostenible, pues igual ese capital se va a perder. Entonces es ser muy responsable en eso y lo que dice Lina es muy importante. Con esto cierro esta pregunta y es, a mí me pasó algo hace un tiempo, de hecho cuando conocí a Lina me ayudó a cambiar un poco esa mentalidad en Colombia HealthTech, y es que tú entras en unos sesgos de lo que no sabes que no sabes. Entonces tú crees que en Colombia no hay innovación, tú crees que en Colombia no se está gestando cambios importantes y que no hay personas con talento increíble como el de Federico, como el de Lina, como el de muchas personas que hacen parte de todo ese ecosistema de innovación, pero cuando te metes y te vuelves inmerso en ese ecosistema te das cuenta que estamos haciendo cosas increíbles. Nada más antier o ayer estaba en un evento también de innovación en salud y una de las personas que asistió al evento decía, yo pensé que en Colombia no estaban haciendo nada en inteligencia artificial y ya están muy y tenemos muchas cosas evolucionadas en cuanto a eso. Entonces, tiene que ver mucho con la perspectiva de donde yo lo quiera ver y creo que Colombia HealthTech y todas estas organizaciones que están como haciendo esa tarea día a día para
enaltecer la innovación en Colombia, están haciendo un buen trabajo y nos están llevando por un buen camino hacia eso. Pero además de esa innovación, y en esto sí que puede aportar para la prevención la investigación. En el caso, digamos, doctor Federico, el suyo, ustedes no llegan con una idea ya hecha, sino que la tienen que desarrollar, la tienen que consolidar hasta poder llegar a ofrecer un tratamiento o un producto final. Claro, y justamente ahí quiero un poco introducir el tema del ecosistema científico en Colombia y tecnológico, y es que no es solamente las startups o las empresas, sino que esto arranca desde muy abajo, desde el punto de las universidades, ¿no? Que es donde justamente arranca toda la investigación, la ciencia básica, apoyo, por supuesto, estatal, de gobierno, financiamiento de investigación, pero a partir de ahí, pues, empieza también iniciativas, pueden ser personales, de personas que quieran realmente que esa ciencia que se está desarrollando en el laboratorio pues pueda escalar. Y en el caso de salud, realmente tal vez diría yo que es una de las áreas más difíciles en que realmente una empresa puede escalar, y sobre todo en el área terapéutica, sencillamente porque digamos, desde la concepción de la idea, los estudios in vitro, hasta que realmente se aplican en las personas, pueden durar 10, 15 años el promedio, porque pues obviamente hay que estar absolutamente seguros de que ese medicamento, esa terapia pues va a ser primero segura y segundo eficaz en esa persona. Pero de vuelta todo arranca desde etapas iniciales en la universidad, en la investigación básica, y ahí justamente es donde tal vez haya, en el caso de Colombia, ciertas limitaciones en temas, pues por un lado, de conseguir financiamiento, dos, que los investigadores realmente quieran que su tecnología, su investigación pueda trascender y generar impacto. Creo que ahí, por ejemplo, el tema de Gridex, el tema de otras startups que estamos haciendo este trabajo, creo que está empezando a motivar aún más a las personas a hacer este tipo de iniciativas, porque en todo caso, y eso sí lo digo con claridad, es muy difícil. O sea, una startup en salud y sobre todo en área terapéutica es absolutamente difícil, hay muchísimos retos, y justamente el juego se gana es no desistiendo y seguir trabajando duro todos los días. Pero bueno, menos mal tenemos mentes brillantes como ustedes y Shark Tank también, que puede hoy acudir uno a si necesita esa financiación. Sigo con usted, doctor Federico, porque ponía y planteaba, y inicio con usted porque planteó ese punto, y es el tema de la normatividad, de la regulación en Colombia, que más que facilitar, y pasa en la salud como pasa en otros sectores, y es que más que facilitarnos la vida, el sistema legislativo nuestro parece lleno de una cantidad de burocracia y de una cantidad de pasos y obstáculos que para un emprendedor en cualquier otro sector es muy difícil. En el tema de la salud y en el tema de la regulación en la materia, pues debe ser absolutamente complejo. ¿Cómo está Colombia? Pero sobre todo, ¿qué le hace falta? ¿Qué cambiarían ustedes para que nuestro sistema pueda ser más amigable a los emprendedores en estas health tech? Yo voy a hablar desde mi experiencia. Yo creo que Colombia ahora mismo no está preparada para un ecosistema de desarrollo tecnológico en salud. Voy a poner un simple ejemplo que ahora mismo está ocurriendo. Nosotros trabajamos pues en el laboratorio para validar nuestra tecnología y tenemos que importar una serie de reactivos que obviamente no se producen en Colombia, todo toca traerlo de Estados Unidos, de otra parte. Y tenemos un cuello de botella gigantesco que no hemos podido resolver, y es el tema de aduana, de importaciones. O sea, literal, llegan los reactivos al aeropuerto y pueden durar ahí X número de días, y cuando nos llegan ya descongelados, lo que sea, ya no sirven para nada, perdimos la plata y el tiempo. Eso ocurre, y como les digo, es sencillamente porque hay un montón de temas burocráticos y cosas ahí detrás que sencillamente obstaculizan el desarrollo. Y eso simplemente por poner un ejemplo. Ahora, si entramos en temas ya más regulatorios directamente en salud, como lo que decía ahorita, en temas, por ejemplo, de las terapias con CAR-T. O sea, nosotros estamos quedados alrededor de 10 años respecto a Estados Unidos, otros países, en donde llevan aplicando esas terapias a personas con cáncer. Y en Colombia ni siquiera hay una regulación, o sea, no se puede aplicar ese tipo de terapias. Y lo irónico de todo es que las personas que deben hacer las leyes, las normas, pues obviamente no saben de terapias CAR-T porque nunca se han aplicado. Entonces, hay una serie de obstáculos allí, y que solo se puede solucionar cuando todos nos pongamos de acuerdo en que, oiga, tenemos que tirar esto para adelante. No podemos poner obstáculos y obstáculos, sino que en vez de buscar el problema, lo que tenemos que encontrar es la solución para que esto avance mucho más rápido. En el tema de una startup, lo más importante es el foco y la velocidad.
y es la única forma como vamos a poder realmente escalar y competir con el resto del mundo. Sebastián. Sí, sin duda es un problema muy grande. Las leyes y la regulación va muy lento a la velocidad en que vamos innovando y vamos sacando nuevas herramientas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso mío, que estoy muy enfocado en la educación médica, no hay nada regulado acerca de la educación virtual y estamos en el 2025 en donde ya incluso es un mercado muy maduro y en Colombia no hay por parte del Ministerio de Educación regulación en cómo se tiene que certificar. Por ejemplo, yo fui a sacar una licencia para Revive hace un tiempo y me pedían que tenía que tener un edificio con una cantidad de cosas y le dije, no, pues que yo soy una empresa de educación virtual. Ah, no, es que tiene que tener un edificio porque es que acá dice que un edificio. Entonces, Obsoleta. claro, completamente la obsoleto. normatividad. Entonces sí es complejo. Sin embargo, yo creo que el colectivo y hacer parte de organizaciones, por ejemplo, como Colombia EdTech, Colombia HealthTech y todas estas organizaciones hacen que nosotros tengamos una voz y un peso para poder generar esas conversaciones ya a nivel estatal y a nivel de ese tipo de necesidades que vamos teniendo, pues porque una simple empresa yendo a hacer una gestión pues es más complejo versus si vamos como un colectivo, tanto como universidad, como hospital, como emprendedores, a generar esas propuestas en el gobierno y creo que ese es el siguiente paso que tenemos que empezar a dar, que yo creo que ya lo estamos dando desde diferentes organizaciones, tanto desde Colombia HealthTech como de Colombia EdTech, para ir solucionando como ese tipo de inconvenientes, pero sí es un problema real y grande que sin duda frena muchísimo el avance de las startups en Colombia. Doctora Lina, ¿qué es lo más urgente de solucionar en esa normatividad obsoleta que tenemos? No, pues lo primero es entender que necesitamos tener regulaciones inteligentes. Y cuando uno habla de regulación inteligente, es una regulación que avanza con, con la innovación y la tecnología, ¿cierto? Y como bien lo decía Federico, más allá de la regulación son las personas que hacen la regulación. Y si no tenemos a estas personas que hacen parte de los entes reguladores capacitadas, pues ¿cómo van a regular? Si uno no entiende qué es el reactivo, pues cómo lo admite, cómo lo regula, cómo hay que educar. O sea, si las personas que están en la cabeza no son técnicas, sino son puestas allí De hecho, mira, sin el perfil necesario. los de la cabeza no tienen que ser técnicos, porque quienes dirigen las organizaciones el INVIMA, el director del INVIMA, no tiene que conocer toda la regulación, pero el que regula, que es al final el que hace la visita, que está más bien en el mando medio, por así decirlo, es él el que hay que capacitar. Y ahí es donde nosotros, desde la organización y desde HealthTech, como articulamos con todos los entes y actores, lo que hacemos es tratar de educar a estas personas. Y yo les voy a poner un ejemplo supremamente sencillo, que es el tema de una habilitación de un consultorio médico. Resulta que ni siquiera los que van a revisar si cumple o no cumple con la norma de habilitación saben las normas. Y hoy va uno y me dice que no, que me sella el consultorio, pero el que llega mañana me dice que cumplo con todo. ¿Y es por qué? Porque no tenemos entes tecnificados en Colombia para poder acompañar, no podemos pretender que todos estén completamente educados y al día, porque eso sería imposible, ninguno de nosotros así lo está, pero sí existen tecnologías que te ayudan a apoyarte para poder garantizar que entiendes de lo que te están hablando. Entonces, no lo veamos como un problema, veámoslo como una oportunidad de mejora para tener una regulación inteligente e invitemos a los entes reguladores a incluir tecnologías para que apoyen la capacidad del personal que hace la regulación y de esa manera vamos a evolucionar mucho más rápido. Pero sin duda, sí hemos avanzado en Colombia en algo y es en Sandbox en salud. Nosotros sí hemos podido probar tecnologías en Colombia sin necesidad de que estén reguladas para acelerar la regulación de las mismas. Entonces, eso es gracias a ¿qué? A la mente y a la colaboración entre todos los actores, incluido el gobierno. Bueno, pues sin duda Colombia es y se ha convertido como en un hub regional en materia de estas HealthTech, en materia de estas apps, de estas startups y en un referente además como en la región. Nos estamos quedando ya sin tiempo, les agradezco muy breve. ¿Qué mensaje le darían a ustedes a un joven inversionista, a una persona que tenga la disponibilidad de recursos
y que quiere apostar por algo en Colombia, pero no sabe qué es. Doctora Lina, cerramos con usted. Bueno, si algo he aprendido yo en verdad, gracias a acompañar a más de 280 empresas que trabajan en innovación en salud en Colombia y en Latinoamérica, es a no desistir y a levantar siempre la mano. Entonces mi invitación siempre es, si encuentran la necesidad, enfóquense en solucionarla. Como bien lo decía Sebastián, no está en la plata. La solución no es la plata, no es conseguir al inversionista. La solución está en tener un producto que realmente solucione la necesidad. Entonces, acá, bienvenidos todos a HealthTech Colombia para que se unan. Si tienen ideas, si tienen empresa, si quieren aportar al sector salud, este es el lugar para ustedes. Básicamente, la colaboración es lo que nos va a llevar a otro nivel. Doctor Sebastián Alba. La invitación es a que conozcan el ecosistema porque realmente se van a sorprender con la cantidad de innovación que hay y de proyectos tan increíbles que hay con personas muy preparadas y realmente con soluciones que están marcando un hito no solo a nivel Colombia, sino a nivel internacional. O sea, realmente si pegan la mirada hacia Colombia, se van a sorprender de las ventajas que hay de invertir porque hay mucho potencial y seguramente va a ser una inversión muy fructífera para esas personas que estén pensando en invertir en Colombia, ¿no? Doctor Federico, perdón. Pues yo a los inversores les digo que inviertan en CellRep. Eso. No, pero no era para que haga la cuña la suya, hombre, es para que invite al sector. No, mentiras. No, mentiras, puede invitar, está bien. Una de las razones por la que decidí no seguir mi vida investigativa en Francia o en otra parte es porque confío en Colombia, creo en Colombia, tenemos potencial. Lo único es que tenemos, como les digo, ponernos de acuerdo todos y que tenemos que empujar para el mismo lado. O sea, no nos podemos quedar llorando y buscando problemas, sino es que hay que buscar soluciones. Así que hay que invertir en Colombia y en las startups de Colombia que la están rompiendo. Bueno, pues muchas gracias a nuestros invitados el día de hoy. El mensaje es claro, Colombia tiene recursos, tiene talento, tiene disponibilidad, tiene mentes brillantes, tiene propósito además, porque Colombia es resiliente, Colombia tiene esa garra, esa fortaleza y sin duda Colombia en la región es un referente en materia de startups, de tecnología, de inversión. Que es urgente, hay que presionar, hay que trabajar con el gobierno nacional entonces, sin duda para mejorar esa normatividad que sigue siendo obsoleta en el sector, pero esta es una oportunidad, como bien lo dicen ustedes, para que podamos mejorar la calidad de vida y esa atención en prevención, en salud de Colombia y por supuesto de Colombia para el mundo, ojalá. Gracias a ustedes por escucharnos, gracias a los invitados. Muchas gracias.